Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Cabrera, periodista experto en economía y especializado en economía y finanzas de la CNN. En el día de hoy nos hemos reunido para debatir los pros y contras del libre comercio y de la globalización. Para este debate hemos invitado a la señora Diana Ramírez y a la señora Gloria Duque, que son integrantes de la Organización Mundial de Comercio y quienes están a favor del libre comercio internacional y de la apertura económica. Por otra parte, tenemos invitada a la señora Bruna Boschi, representante de la organización activista de los países centroamericanos y del Caribe, quien sostiene una posición contraria. Como el tiempo es limitado, les pedimos un estricto cumplimiento de la agenda siguiente. Cada parte tendrá 5 minutos para exponer su posición. Posteriormente, cada parte hará una pregunta a su contraparte, quien tendrá hasta 2 minutos para responder. La parte que pregunta tendrá derecho a réplica si lo considera necesario. En la tercera parte de este foro, el moderador realizará 2 preguntas comunes para ambas partes y tendrán ustedes 2 minutos para exponer su posición a favor o en contra de cada pregunta. Y le damos la palabra a la parte que está a favor del comercio. Por favor, Gloria, adelante. Buenos días, muchas gracias Roberto. Buenos días Bruna, buenos días Diana. Me permitiré entonces hacer esta intervención basada en la teoría que exponen los autores Carbao en sus libros de Economía Internacional, capítulos 1 y 8, y Krugman, Ostfeld y Melitz en sus capítulos 10 y 12 también de Economía Internacional. Empezaré refiriéndome al tema de la globalización entendida en términos prácticos, como lo menciona Carbao, como la posibilidad que hoy tienen los habitantes de un país de consumir productos de otros países, verse afectados por sus economías y desarrollo y tener un intercambio cultural con los mismos, creando así una interdependencia que involucra factores políticos, tecnológicos, culturales y económicos. Hoy en día esta globalización nos ha llevado a tener un comercio internacional entre los países que se ha venido incrementando con el tiempo, ya que hoy ninguna nación existe aislada de otra, es casi que imposible. Están vinculadas directamente como socios comerciales y se afectan directamente muchos aspectos de su economía, tales como sus industrias, sus niveles de ingreso y empleo, así como sus estándares de vida. Me remitiré entonces a, históricamente, referirnos a cómo empezó el comercio internacional cuando desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido una evolución importante, pues vemos cómo Estados Unidos en este periodo representaba una de las economías más poderosas del mundo y hoy podemos observar realmente cómo se integra a otros países con los que hoy hace un intercambio comercial. En los últimos 50 años en la mayoría de los países industrializados han aumentado las importaciones y las exportaciones como porcentaje de sus productos internos brutos, tal es el caso de Colombia, que es un vivo ejemplo de ello, y este vínculo representa entonces una ventaja mutua, pues permite que los países aprovechen su especialización y eficiencias de producción a gran escala. Entre muchos de los cambios que hemos podido observar, existe el cambio tecnológico que ha hecho que se rompan barreras de comunicación, que los accesos de información sean más rápidos y que se puedan hacer transacciones entre países desde cualquier lugar del mundo. Todo esto ha permitido a los países dar una mejor utilización a sus recursos para obtener los productos al menor costo posible y que se puedan centralizar fabricaciones, dada la disponibilidad de mano de obra más barata que tenemos en algunos países del mundo. Le doy entonces la palabra a mi colega Diana Ramírez, quien dará continuidad a esta exposición. Gracias, Gloria. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Bruna. Bueno, continuando con los beneficios del proceso de globalización, definitivamente los países en desarrollo han logrado incursionar en las grandes economías, en los sectores más fuertes que tiene cada uno de ellos, en donde se han dado reducciones arancelarias, especialmente en productos manufacturados, fomentando así la competitividad a través de la innovación y la producción eficiente, que hace que los fabricantes nacionales mantengan activo el incentivo para mejorar la calidad de sus productos y por ende los consumidores finales sean los más beneficiados con productos de mejor calidad a un menor costo. Otro beneficio importante de la globalización es la mejora de la calidad de vida de los habitantes, ya que a través del intercambio de productos entre países, los consumidores tienen mayor posibilidad de obtener productos con tecnologías avanzadas
que mejoran la calidad de vida y los cuales son adaptados a los diferentes contextos culturales. Es importante resaltar también los indicadores sociales de las naciones intervenidas en el proceso de globalización. Se pueden evidenciar claramente el incremento en los niveles de educación promedio y las incorporaciones de segunda lengua en la mayoría de los países. También se ha mejorado la expectativa de vida y el incremento per cápita del Producto Interno Bruto. El ingreso de los hogares ha mejorado considerablemente, llevándolos a tener mejor capacidad de compra, que obviamente dinamiza la economía de los países. Para terminar esta primera parte, es importante también resaltar que los países se pueden agrupar de acuerdo a sus cercanías y como grupos definir barreras comerciales más bajas dentro de los mismos, en relación a las aplicadas con los países no afiliados. Los tratados de libre comercio buscan proteger las regiones y entre ellas tener una optimización de intercambio más balanceada. Bueno, ahora vamos a escuchar la parte de Bruna, por favor, ¿qué nos tiene que decir? Bueno, muy buenos días, muchas gracias Roberto, gracias compañeras, Gloria y Diana, para mí es un gusto compartir con ustedes en este importante foro. Bueno, mi intervención la realizo no con el único fin de tomar una posición sobre el tema, sino contribuir a la identificación de los reales impactos sociales, económicos, políticos y medioambientales que generan la implementación de los tratados de libre comercio. Entender que estos dentro del marco de la globalización son lógicamente mucho más que un simple tratado comercial. En este sentido, los tratados no pueden garantizar, y eso es muy importante, la transformación de privilegios en derechos para las grandes empresas transnacionales. Los tratados de libre comercio no pueden privilegiar las ganancias por encima de los derechos humanos y sobre todo por encima de la sustentabilidad. Adicionalmente, los tratados de libre comercio han comprobado su capacidad como instrumento para facilitar la acumulación de capitales y vienen a complementar las reformas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos de la región, que no son pocos. Si bien son válidos muchos de los puntos de los que ustedes mencionan, yo me voy a permitir referir algunos puntos importantes en los cuales nuestro movimiento y las personas que represento no compartimos. Las principales desventajas, y los encontramos en Carbao en su página 23 y aún en los Estados Unidos, las consecuencias más importantes que ha generado la globalización y los tratados de libre comercio los voy a enumerar a continuación. Primero, esta eliminación de barreras internacionales, comerciales, pueden abrir a las nacionales a una competencia insostenible y eso es muy importante tenerlo claro. Algunos mercados internacionales están en otro nivel con respecto a la industria nacional y son capaces de producir un producto por debajo del costo. ¿Cuáles son las competencias de esto? Estos productos inundan el mercado local a precios mucho más baratos, inclusive de industrias como tal que son competitivas y son eficientes y pueden llegar a ser incapaces de competir bajo estas condiciones. El ejemplo clásico lo tenemos, son los bajos costos laborales en los países del tercer mundo, que hacen que bienes como la ropa, que es de consumo global, se produzcan a un costo mucho menor y por esto se pueden vender a un precio más bajo que la ropa confeccionada en los Estados Unidos. Esto lo encontramos en Krugman en su página 288. Un segundo punto también muy importante, hay problemas colaterales que surgen con el incremento de la contaminación y el daño medioambiental, que lógicamente no son una prioridad para algunos países que buscan una mano de obra barata. Eso lo encontramos en escritos de desventajas de los tratados de libre comercio del señor Alexis Wrighting. Se crean además empleos precarios porque tienen poca incorporación a la seguridad social y fuera de eso no pagan prestaciones y en algunos casos están ganando menos que un salario mínimo. Eso lo encontramos en un escrito de Alberto Arroyo Picaren del 2001. Como tercer punto, se favorece la concentración de riqueza y aquí quiero citar al muy prestigioso Banco Mundial en el año 2001, donde ahí evidenciaban que 1.200 millones de personas seguían viviendo con menos de $1 al día, es decir, esto es pobreza absoluta. 113 millones de niños en edad escolar que no asisten a la escuela y en mayor proporción las niñas. 500.000 mujeres por año están muriendo por el embarazo o por el parto. Esto lo encontramos en escritos de Mujeres en Red
de la revista Economía. Como cuarto punto, los tratados de libre comercio abren la puerta al dumping de un país a otro. Por ejemplo, en los productos agrícolas, a un precio mucho más bajo que su costo de producción. Esto con la intención de mantener lo más bajo posible los precios que van a recibir los agricultores. Las grandes agroindustrias quieren realizar el dumping para bajar los precios a fin de asegurar el abastecimiento barato de materia prima, y eso lo sabemos todos, con lo cual logran subsidiar de manera injusta una mayor industrialización y centralización de la actividad agropecuaria. Como quinto, una de las mayores críticas que hacemos los sindicatos y las organizaciones agrícolas, así como también microempresas, es cómo van la libre competencia como reducción de las barreras comerciales, principalmente con los Estados Unidos, cuando se encuentran en inferioridad de condiciones respecto a aspectos tan importantes como son la tecnología y el volumen. Algunos sectores temen además también que una vez eliminadas estas barreras arancelarias, cualquier multinacional pueda llegar a competir con la pequeña y mediana empresa y lógicamente va a sofocar a la industria nacional. Como sexto y último punto, según informe del Banco Mundial, los tratados por sí mismos no aumentan el crecimiento, el desarrollo de los países. Por el contrario, por ejemplo, en países centroamericanos, especialmente los que basan sus actividades económicas en la producción de granos, que es un producto de primera necesidad, se han visto afectados por la entrada en vigencia de acuerdos al enfrentar una bajada en algunos productos y una reestructuración en sus economías, tema que es fácilmente comprobable por todos. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. En este espacio cada parte puede hacer una pregunta a su contraparte y empezaríamos con ustedes. Gloria, Diana, ¿tienen alguna pregunta que hacerle? Sí, Roberto, muchas gracias. Quisiéramos preguntarle a Bruna si usted considera que el comercio internacional no debería darse y deberíamos mantener a las regiones aisladas del mundo y de su innovación. Bueno, no. Lo que nosotros creemos es que deben existir normas claras para que el comercio se dé sin aumentar las desigualdades. Esas desigualdades que ya existen de por sí, ¿no? Para los países en vía de desarrollo, sobre todo en los sectores que tradicionalmente son más fuertes localmente. Gracias, Bruna. ¿Tienen derecho a réplica? ¿Quieren usarlo? No, muchas gracias, Roberto. Bueno, ahora, Bruna, ¿usted quiere hacer una pregunta? Sí, claro que sí, muchas gracias. ¿Cómo contrarrestan los países el desempleo que se genera por la pérdida de competitividad de los sectores? Bueno, Bruna, el beneficio que tiene la fuerza laboral se da a través de la rotación de las empresas, cuando tenemos la incursión de nuevos negocios. Y obviamente en los países locales entra a desarrollarse competitividad en razón a que las empresas que son obsoletas salen del mercado. Sin embargo, entendemos el compromiso que debemos desarrollar para trabajar el tema de las capacidades necesarias de poder migrar la fuerza laboral de un sector a otro. Bruna, ¿usted tiene derecho a réplica? No. ¿Desea usarlo? No, Roberto, gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y respuestas. Ahora vamos con la tercera parte del debate, que son unas preguntas comunes que formularé para ambas partes. La primera es, ¿qué sectores se han visto beneficiados o perjudicados en Colombia, específicamente en Colombia, con la implementación de los tratados de libre comercio? No sé, Bruna, si desea, por favor. Sí, muchas gracias, Roberto. Una pregunta muy importante, muy interesante. Miren, de acuerdo con el estudio del 2015 realizado por las ONGs Planeta Paz y Oxfam, en el caso del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, específicamente el trigo, los lactosueros, el arroz, la leche en polvo y la carne de pollo, son los productos con mayor afectación después de la entrada en vigencia del tratado. De acuerdo a este estudio, el déficit de la balanza comercial agrícola, que es la diferencia entre importaciones y exportaciones, creció algo más del 300%, sin incluir flores, café y banano. Muchas gracias, Bruna. Por favor, su respuesta a la misma pregunta. Bueno, en el caso puntual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los sectores más beneficiados son aquellos que Colombia tiene ventaja comparativa. Es el caso de las confecciones, plástico, cerámica, calzado, frutas, café, entre otros. Sin embargo, los grandes beneficiados
de este tratado realmente son los consumidores, tanto colombianos como americanos, que son los que han podido disfrutar productos a menor precio y con mejor calidad. Eso también le apoya a los empresarios a que tengan menores barreras arancelarias para poder trabajar el intercambio de productos. Muchas gracias. Ahora, para terminar, una segunda pregunta para ambas partes. ¿Cuál creen ustedes que será el futuro de la globalización? Por favor, Gloria. Interesante pregunta, Roberto. Sabemos que la globalización hoy es imparable, o sea, podremos aumentar su ritmo o disminuirlo, pero esto no podrá detenerse. Hay una interdependencia hoy entre los países que plantea un gran reto y es avanzar hacia una cooperación internacional con tratados mucho más eficientes que cumplan la exigencia de los países y busquen mayor equilibrio e igualdad con las economías que hoy tenemos más vulnerables. Muy bien, muchas gracias. Bruna, por favor. Gracias. Bueno, en este tema resulta fundamental una agenda paralela en los gobiernos para brindar, por ejemplo, capacitación a los campesinos productores, así como un mayor acceso a créditos, lógicamente para las áreas rurales, una mayor inversión en esta infraestructura nuestra que tiene serias dificultades, mejorar carreteras, puertos, servicios públicos, telecomunicaciones y enfrentar problemas que sabemos que tenemos que son bien graves como la corrupción, modernizar las instituciones públicas y disminuir la inseguridad que nos afecta a todos. Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos presenciado un interesante debate entre dos posiciones antagónicas respecto al libre comercio y a la globalización. Esperamos haber respondido a las principales inquietudes que se plantean y que estos dos temas generan y aportar algo de información para que usted pueda crearse su propia opinión. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.